Hoy tenemos el comentario de Paula, la mamá de una niña de 2 años que dice así: Hola chicos, quería daros las gracias por el episodio de hace un par de temporadas sobre cómo mejorar las defensas de los niños. Me pareció súper útil, sobre todo ahora que empieza la época de virus. Gracias a vuestro conocimiento, ahora sé que puedo darle y que no a mi hija para que afronte de la mejor manera esta etapa. Pues gracias a ti, Paula, por escucharnos y por tu mensaje. Para nosotros es un agrado que Sin Cita Previa sirva a padres y madres como tú para afrontar mejor la crianza de sus hijos. Ahora empieza Sin Cita Previa Salud en Familia, un podcast de Adeslas, con 2 pediatras en casa. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Sin Cita Previa, el podcast de Adeslas sobre salud infantil. Yo soy Gonzalo Ñoro, pediatra, y a mi lado tengo a la inigualable, la también pediatra, Elena Blanco. ¿Qué tal estás? Hola Gonzalo y queridos oyentes, encantada de estar aquí otra vez al lado de los micrófonos, ya lo sabes. Y hoy vamos a hablar de un sentimiento que puede aparecer cuando la familia crece y se hace grande: los celos entre hermanos. Porque sí, es muy habitual que un niño tenga celos cuando llega un hermano pequeño, y eso no significa que no le quiera. En la mayoría de los casos refleja que necesita adaptarse a ese cambio tan grande. Veremos qué tipos de celos existen, por qué aparecen y cómo podemos acompañar a nuestros hijos cuando los sienten. Pero antes de empezar, deja que te haga una pregunta. ¿Es normal que los hermanos se peleen? Pues en realidad te diría que es inevitable y hasta cierto punto de vista necesario. Las peleas forman parte del aprendizaje social y nos dan pie a poner límites, a enseñar a negociar, a compartir y a conocerse mejor. Eso sí, los adultos debemos estar atentos. No se trata de dejar que se comporten como unos salvajes, sino de ayudarles a que aprendan a resolver conflictos de forma respetuosa y entre ellos. Como nos gusta a nosotros empezar por el principio, ¿qué son los celos infantiles? Pues mira, Elena, la palabra celos proviene del latín celus, con Z, y esta del griego celos. En su significado etimológico significa hervir o estar caliente, y todos los que hemos tenido celos alguna vez, o ese sentimiento creemos que ha sido celos, ya entendemos un poco de dónde viene la palabra, ¿no? Pues es ese sentimiento de estar caliente hacia una persona con la que tienes un vínculo afectivo, ¿no? En nuestro caso, pues si estamos hablando de celos entre hermanos, pues el vínculo es con un hermano que es una figura muy presente en los niños pequeños. Y en realidad pues es una emoción natural, ¿no? Que aparece cuando un niño siente una amenaza hacia sus figuras de referencia, es decir, algo que rompe su relación con sus figuras principales. O sea, tenía a sus papás, ¿no? Un hijo único que tenía a sus papás todo el rato, plena atención, pues ahora tiene que dividir esa atención con otro niño, y él lo siente como una amenaza hacia la pérdida de vínculo con sus padres. Claro, esto no hay que verlo como, el niño tiene celos, que se podrá ya hacer mayor, que no pasa nada, te vamos a seguir queriendo igual, pero claro, en ese momento el niño lo vive como, siempre hemos hablado tristeza, mucho, ¿no? En el podcast de las rutinas, lo que a los niños les viene bien hacer siempre lo mismo, y esos niños pues avanzan por la vida como muy seguros de lo que ocurre. De repente las rutinas cambian radicalmente con la llegada de un hermano, o un hermano viene a desestabilizarnos y no lo llevan bien, y lo pueden manifestar, ¿no? Como estabas diciendo, con tristeza, rabia, regresión, ¿no? Un niño que de repente pues no llevaba chupete se lo pone, no se hacía pis, empieza a hacer pis. Están intentando desafiar sus figuras o buscar pues más atención. Todo esto pues va a ser normal dentro de una situación nueva, por ejemplo, pues lo que aparece cuando hay el nacimiento de un hermano, ¿no? Pero eso también, aunque eso en ese momento principal está muy claro, pero también puede aparecer durante toda la infancia o la pubertad, sí, ¿no? Yo creo que la pubertad, adolescencia, muy típico. Claro, momentos principales que uno está recibiendo más atención o menos, pues bueno, uno de los hermanos lo puede ver como una amenaza y bueno, hasta un punto normal esto se considera que forma parte de la vida y que no va a desestabilizar, siempre que no desestabilice la dinámica familiar. Sí, lo que decimos siempre, que no se convierta en un trastorno, ¿no? En unos celos patológicos, que es cuando son muy intensos, persistentes y afectan al bienestar del niño o la dinámica familiar, ¿no? Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, un niño que tiene 2-3 años y incluso, imagínate que hace una lactancia materna todavía con esa edad, una lactancia prolongada, y llega un nuevo hermanito que hace lactancia materna y la mamá quiere dar un poco más prioridad al recién nacido porque es un niño que está ganando
ganando menos peso y tal, y el otro niño, el mayor, siente esa amenaza del pecho, el apego hace así, que se lo está quitando el hermano, y está todo el rato queriendo quitar al bebé de que no coman. Pues eso, claro, entra dentro de lo normal, pero puede llegar a convertirse en patológico si desestabiliza esa dinámica familiar. O no le deja comer, ¿no? Claro, hasta ese punto. Bueno, es verdad que esto es muy típico entre hermanos, pero bueno, cualquier relación donde hay una emoción, pues podría ocasionar celos, por la misma de la pareja, los amigos. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es de los celos entre hermanos, que son los más frecuentes y que son los esperados que aparezcan cuando crece la familia. Vale, ¿y son frecuentes los celos entonces entre hermanos, Elena? ¿Esperamos que un niño cuando llega un hermano sea frecuente? Pues bueno, lo que dice la estadística hasta un 80% de los niños van a presentar alguna señal de celos tras el nacimiento. A veces no es inmediato, pero bueno, puede aparecer pues, en esos primeros meses de nueva dinámica de la familia. Y sobre todo son muy intensos en los niños de 2 a 5 años, Eso. Que es la edad normal en la que te viene un hermano, ¿no? Por un poco probabilidad de que la mamá se quede otra vez embarazada. Y porque los niños son más pequeños, están un poco todavía en esa parte inicial del neurodesarrollo, de intentar adaptarse a las nuevas rutinas. Entonces, bueno, viene aquí a romper tu vida, tú ya te habías acostumbrado y ¡pum! Claro, y esto enroca mucho, yo creo, con algún episodio que hicimos la temporada pasada, que hablamos mucho de las emociones y la corteza prefrontal. Claro, los niños de 2 a 5 años tienen muy poquito control de emociones, con lo cual entienden que hay un hermano nuevo que se va a quedar para siempre, pero entender que hay que darle las mismas que tiene necesidades y tal, y que eso te afecta, pues el niño lo vive con mucha lo puede llegar a vivir con mucha angustia, ¿no? Claro. Y esto se puede manifestar con retrocesos en conductas adquiridas, ¿no? Como por ejemplo lo que decías del chupete, o incluso volver a mojar la cama, un niño que no lleva pañal, o tener rabietas muy frecuentemente, o cambios de humor, o llamar constantemente la atención, ¿no? El típico niño que está haciendo tonterías todo el rato para que se le atienda, o rechazo, incluso agresividad hacia ya no solo el hermano pequeño, sino hacia las figuras de apego, los papás o los mamás. ¿Y tú crees, Gonzalo, que el género del niño, o sea, que es el hecho de que sea un niño o una niña, va a hacer que sea diferente la forma en la que exprese estos celos? Pues mira, fíjate, sí que se ha visto que el género puede modular la forma de expresión de los celos, ¿no? En caso de niños, pues hay una mayor tendencia externa, ¿no? O sea, me refiero cuando un varón tiene celos, suele tener mayor tendencia a externalizar ese sentimiento en forma de rabietas, peleas, como pues que lo manifiesta, por decirlo de alguna manera. Y en caso de las niñas, ¿no? Las mujeres, hay más probabilidad de que esta manifestación sea al revés, con interiorización, ¿no? Pues se sienten más tristeza, más retraimiento, no quiero. Sin embargo, realmente la personalidad y el orden de nacimiento pues va a influir sobre todo en la forma de cómo van a expresar los celos, que más que el género. Eso, suele tener más celos el hermano mayor hacia el pequeño que el pequeño hacia el mayor, ¿no? Y ya si es el séptimo, ¿no? Claro. Ya ni bueno, importa. ese ya no tiene celos, evidentemente. Eso es una familia. O sea, que el orden de nacimiento y el tipo de familia diferente. También, claro. Bueno, ya hemos dicho que la mayoría de los niños lo van a presentar, que va a remitir con el tiempo y que pueden durar de semanas o incluso meses. Lo más importante es el acompañamiento emocional que vamos a hacer, entender que está realmente pasando por una situación nueva y que necesita adaptación, igual que los padres necesitan los nuevos hermanos y los hermanos mayores. Y bueno, esto va a ser diferente pues dependiendo un poco de la dinámica de cada familia. Evita comparar a tus hijos entre sí. Cada niño tiene su ritmo, su forma de ser y su manera de relacionarse. Las comparaciones solo generan rivalidad, inseguridad y sensación de injusticia. Sin cita previa, ahora es mucho más. Se ha convertido en el espacio de podcast de salud de Adeslas. Cada 15 días podrás escuchar un nuevo episodio de Sin cita previa, salud en familia, con 2 pediatras en casa. Y la semana siguiente encontrarás otro episodio quincenal, pero de Sin cita previa, salud en la mujer, con Esther Gómez, mi enfermera favorita, que aborda temas de bienestar, prevención y cuidados específicos para la salud femenina. De esta forma, cada semana tendrás un nuevo contenido de salud de Adeslas en formato podcast. Solo tienes que buscar en tu plataforma favorita Sin cita previa, salud en la mujer y Sin cita previa, salud en familia. Sin cita previa, salud en familia, con 2 pediatras en casa. Bueno, y ahora lo más importante, ¿cómo podemos afrontar estos celos que aparecen desde las casas? Pues a veces es difícil, ¿no, Elena? Preparar a un hermano
para la llegada de un hermano pequeño, pues puedes intentar hacer 1000 cosas y luego cuando llega el bebé nuevo, pues te ha dado igual. Pues le ha dado igual y tiene celos. O incluso todo ha ido bien y de repente se ha hecho un poco más mayor y empieza a ver la amenaza de ese niño, no cuando es recién nacido, sino cuando tiene 1 año y medio, y el de 4 o 5 pues lo manifiesta con celos. Pero bueno, sí que parece un poco razonable, ¿no?, preparar al hermano para decirle que va a tener un hermanito y que va a llegar otra persona. Normalmente mínimo ese hermano que va a ser hermano mayor va a tener 1 año, porque si no, no ha dado tiempo a que la mamá se embarace, pero por probabilidad y por estadística un poco suelen tener entre 2, 3 o 4, ¿vale? Con lo cual son niños que ya entienden mucho lo que les estamos explicando, ¿vale? O sea, decirle a un niño de 3 años vas a tener un hermanito, sabe lo que implica seguramente porque yo lo ha visto en pues un primo o el hijo de otro de un amiguito, aunque no lo haya vivido, ¿no? Y aparte va a ir viendo que su mamá va a ir haciendo tripa, ¿vale? Con lo cual se le puede incluso hacer partícipe con explicaciones sencillas a lo que puede entender obviamente un niño de esta edad de lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Claro, hay bastantes libros, ¿no?, que pueden ayudar a entender a través de historias y del juego, Cuentos. pues cómo va a ser la nueva situación cuando llega el hermano. Y una vez que nace, pues también es muy importante, claro, tiene que ser un niño que tenga ya cierta autonomía, pero 3, 4 años, incluir los cuidados del bebé si le apetece, pero es verdad que sin imponer responsabilidades que no deben tener con su edad. Pero si quiere, me ayudas a cambiar el pañal, coge la toallita, bueno, cosas para que se sienta motivado e incluido dentro de la nueva dinámica. A mí eso me encanta porque yo cuando vemos recién nacidos en la consulta que conoces a la familia y tiene un hermano mayor, yo siempre les digo que me ayuden. ¿Me quieres ayudar? Entonces vienen y lo ven ahí y tal, y es un buen momento. Pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que los hermanos mayores siguen siendo niños muy pequeños, ¿vale? No porque le ha llegado un hermano eso te da con una varita mágica para madurar, o sea que aunque estemos diciendo que son hermanos mayores, siguen siendo niños muy pequeños y entonces no parece razonable imponerles una responsabilidad del cuidado de un niño, de su hermano pequeño, cuando ellos todavía son muy pequeños. Por tanto, es importante mantener momentos exclusivos en los que podamos reforzar el vínculo individual. Si sabemos que están sufriendo, que esa expresión de celos suele ser pues un sentimiento de tristeza, de angustia, pues darle nombre a sus emociones. Entiendo que estés enfadado o triste, vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, darle su espacio, evitar sobreproteger al pequeño delante del mayor y reconocer los esfuerzos que hace el hermano mayor, pero sin cargarle con el rol de muy bien que tú eres muy mayor y te toca hacer, ¿no? Y no tienes que dar ejemplo con a tu hermano, porque si no lo haces, pues esto que estás haciendo, como no recoges los juguetes y has dicho alguna palabrota y tal, tu hermano si no va a ver que esto no, o sea, son un niño pequeño, no tiene esas cosas de recoger y no decir palabrotas, las tiene que hacer porque es lo que hay que hacer, no porque tenga un hermano pequeño. Y siempre que se pueda, pues fomentar el juego compartido, siempre de una experiencia positiva y nunca forzada. Y luego también me lo has hecho en la pregunta inicial del podcast, el juego compartido obviamente se van a pelear, es que es prácticamente inevitable, pero es bueno que los niños, es bueno como experiencia, igual social, ¿no? Como experiencia social, o sea, pelearte con un hermano que tienes a tus padres que te van a marcar un poco las reglas, te va a ayudar a saber cómo luego resolver conflictos. Entonces, a ver, obviamente no es deseable que se peleen, pero si son peleas hasta por un niño, un juego que están jugando y uno hace trampas, pues ahí es un conflicto y entonces eso les va a ayudar a resolverlos en el futuro cuando ya sean más mayores, así que hasta cierto punto que jueguen juntos y de vez en cuando tengan alguna pelea no está de más ni es malo. Y luego, cuando estos celos pues aparecen en niños más mayores o adolescentes, pues bueno, aquí es un poco lo mismo pero más elaborado, ¿no? Ofrecer espacios de escucha y conversación pero sin juicio, escuchar cuál es tu problema, cómo te puedo ayudar, respetar su intimidad y sus sentimientos son suyos y no de los demás y lo que siente cada uno es válido y estar siempre disponibles emocionalmente. Por supuesto, no... Y te diría más, Elena, ya no solo en celos, ¿no?, sino en cualquier situación emocional de un adolescente. Aquí yo creo un poco el papel de los padres tiene que ser escuchar y no juzgar lo que nos están contando porque no estamos en su nivel de comprensión, ni siquiera estamos viviendo, aunque lo hayamos vivido nosotros de adolescentes, es difícil a veces entenderles y simplemente saber que estamos allí para escucharles. Darles el papel que tienen a los hermanos mayores, no convertirles en cuidadores del hermano pequeño y evitar siempre comparaciones de comportamiento académicas o de cualquier aspecto. Y muy importante también, en cualquier niño, ¿no?, validar sus logros y las emociones por separado. O sea, no es lo mismo la nota que sacas tú en matemáticas con tu hermano, cada uno ha hecho un esfuerzo diferente y tenéis unas aptitudes diferentes, con lo cual cada uno hay que reconocer el esfuerzo y los logros. Y lo que dices por separado. O sea, cada uno, a lo mejor
tu nota en esta asignatura es igual que la de tu hermano, pero tú te has tenido que esforzar mucho más. Esto te lo tengo que valorar más, aunque el resultado haya sido el mismo. Eso también es importante, ¿no? Y también proponer momentos compartidos entre ellos, un poco igual que lo de los juegos en niños pequeños, como dar un paseo, ver una serie que les guste o que practiquen un deporte que les refuerce el vínculo que es deseable que tengan. ¿Y cuándo pedir ayuda a un profesional en el caso de los celos? Claro, pues cualquier cosa que se salga más allá de la normalidad de las cosas que estamos contando. Si los celos se acompañan de conductas agresivas repetidas o incontrolables que no cesan en el tiempo, por supuesto hay que pedir ayuda psicológica profesional. Por el contrario, ¿no? En esos casos más introvertidos hay una tristeza mantenida, un aislamiento, problemas de sueño o de alimentación que más allá de unas semanas normales están afectando a la vida del niño también. Si verbaliza estos sentimientos de tristeza como nadie me quiere, es que el otro es el favorito, pues tenemos que replantear un poco la situación. Y cuando cualquier padre siente que la situación le desborda o que está afectando al bienestar de la familia, pues son buenos momentos para consultar con un profesional. Un profesional yo creo que nos referimos seguramente a un psicólogo infantil, sí, que es el que nos va a dar estrategias o va a poder hablar con nuestro hijo para poder ayudarle. Y ahora unos consejitos. Toma nota. Que no te olvides. Los celos entre hermanos son normales y forman parte del aprendizaje social de los niños. Se pueden prevenir y manejar con validación emocional, tiempo compartido y escucha activa. Si son intensos o persisten mucho en el tiempo, es adecuado pedir ayuda a un profesional para que compruebe si hay algo más y nos dé estrategias tanto a los propios niños como a los padres de cómo manejarlos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya dado herramientas para entender y manejar los celos entre hermanos con más calma. Gracias por acompañarnos en este episodio. Como resumen, recordad que educar en positivo no es evitar emociones, sino acompañarlas y validarlas. Y gracias también a Deslas por seguir apostando por Sin Cita Previa como la mejor herramienta para que cuidéis mejor a vuestros hijos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Adiós! En el siguiente episodio hablaremos de por qué es mejor que los niños viajen a contramarcha en el vehículo.